Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot. Que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermosísimo día de Shabbat. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Les mandamos un Shalom Gadol grande a toda la comunidad, a todo el pueblo de Israel en la diáspora. Amados hermanos que vienen al día de Shabbat para que Elohim nos muestre sus instrucciones, ¿verdad? Baruch Hashem. Bueno, amados, vamos a aclarar algo de la Shavua pasada. Agarramos la versión sefardí y la versión sefardí tiene la aliyá, la segunda aliyá del 14:9 al 25, por eso hay allí una pequeña confusión, pero les pedimos una disculpa. Y Baruch Hashem, que también ¿verdad? La segunda aliyá regular está de 5 pasajes. Bueno, pues tuvimos un buen alimento la Shavua pasada, porque a mí me fascinó, me encantó esta versión. Y le pusimos ahí porque se ocuparon las dos, la segunda y la tercera aliyá, ¿verdad? Bueno, fue muy agradable el alimento, ¿verdad? A mí me encantó, pero les pedimos una disculpa si confundimos a alguien. Yo también me confundí, no me di cuenta hasta después que había subido el video, ya no lo pude quitar porque, ¿verdad? Ya estaba arriba y también no pude cambiar el parte de la portada porque también ya lo tenía editado. Pero Baruch Hashem, amados, Baruch Hashem, esperamos que todo haya estado bien y no se haya confundido nadie. Y bueno, tenemos esta segunda aliyá de la Parsha Yitro, ¿verdad? Muy agradable va a estar esta. Vamos a tratar de hacer pequeño el vídeo, ¿verdad? Y mañana continuamos con el resto. Sí, así es que le vamos a dar hasta 13, 14, 15, 16, 18, hasta el 18, del 13 al 18, ¿verdad? Del capítulo 18 del libro de Shemot, Éxodo, y de esta parasha que se llama Yitro. Amén, amén. Bueno, vamos a hacer las bendiciones por la lectura de la Torah. Baruch Hashem. Y empecemos con el Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. Ve'avta er Yahweh Elohecha. Bechol levavcha ubechol nafshecha bechol modecha. Vechayu ad devarim ha'ele asher. Anochi metzavecha ayom alevavecha. Ve'chinamta levanecha. Ve'divarta bam. Ve'shivtecha bebeitecha ubelektecha baderech. Ubeshovecha bekomecha. Ubshartan ol al yadecha vechayu. לתותפות בעיניך ובטפתן על משושות ביתך ובישעריך בשם ישוע המשיח. Amén. Baruch Hashem. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano, y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Ora el Padre nuestro. Avinu Sheba Shamayim, Yeskada Simcha, Tabo Malchuto, Yeater Etzonaha, Kemo Bashamayim Ken Baaretz, Et Lechenu Kenu Tenanu Ayom, Usla Lanu Et Jobotenu Kaasher Eslamnu Kamanaknu, Leayavenu Bealtevienu Lidei Nisayom,
Kiim hatsenu min ara, kileja amamlaja, vea geburá, vea tiferet, lolmeyo lamim, beshen Yahshua Hamashiach. Amén. Abba nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la Eretz. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Ahora la bendición por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, aser kideshanu bemizvotav etzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu, te damos toda Rabá, Elohim de mis padres, Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak y Elohim de Israel. Abino Malkino, te pedimos que en este hermoso día de Shabbat nos muestres las cosas que no hemos podido ver en tu Torah, en tus instrucciones. Abino Malkino, que cada una de las palabras que escuchemos en este Yom Kadosh queden impregnadas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. En nuestra mente para recordarte, en nuestra boca para expresarte y en nuestro corazón para amarte. Abino Malkeinu, te damos toda Rabá por habernos dado tu bendito Shabbat. Te damos toda en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem, bendito el pueblo de Yahweh. Bendito el pueblo de Yahweh. Baruch Hashem. Amados, bueno, tenemos esta porción, esta segunda aliyá de la Parashá Yitro, ¿verdad? Vamos a dar un pequeño resumen de las dos, de la 1 y la 2. Dice así: el suegro de Moshe, Yitro, oye todo lo que Elohim ha hecho. Viene con la mujer y los hijos de Moshe al campamento, junto al monte de Elohim. Moshe sale a recibir a su suegro, haciéndole reverencia y saludándole. Le invita a su tienda, le cuenta todo lo que Hashem ha hecho por causa de Israel. Yitro se alegra y bendice al Eterno, reconociéndole como mayor que todos los dioses, que todos los Elohim. Ofrecen sacrificio a Elohim e invitan a Aarón y a todos los ancianos a comer delante de Elohim. Baruch Hashem. En la segunda aliyá, ¿verdad? En el día siguiente Moshe se sienta a juzgar al pueblo todo el día. Yitro ve que es demasiado trabajo para él solo y le aconseja seguir siendo el mediador entre el pueblo y Elohim, pero al mismo tiempo delega a hombres capaces y temerosos de Elohim la tarea de ser jueces sobre el pueblo y juzgarán todos los asuntos leves. Los asuntos graves y grandes traerán a Moshe. Amén. Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, que Yitro, uno de los mejores consejeros de la Torá, ¿verdad? Vemos que también en el libro de Yazar, él fue el que le dio un buen consejo al faraón, pero el faraón no lo escuchó, al contrario, lo reprendió mejor se vino, ¿verdad? Se regresó a Madián. Bueno, eso dice el libro de Yazar, el libro del justo, ¿verdad? Permítame, déjeme apagar esta alarma. Entonces,
¿verdad? Vemos que, bueno, vamos a empezar con esta porción, ¿verdad? Para no adelantarnos, ¿verdad? Porque va a estar muy, muy hermosa, muy especial. Va a estar esto, ¿eh? Así es que vamos a iniciar, hermanos. Baruch Hashem. Bueno, tenemos esta porción, no sé si se alcanza a ver, sí, que se llama Yitro. Yitro está traducido aquí como su abundancia. Si no, no lo tradujeron acá, pero aquí lo tenemos traducido, su abundancia. ¿Ok? Para que sepan. Y bueno, entonces vamos a leer el 13, 14 y 15. ¿Ok? Y aconteció al día siguiente, se sentó Moshe para juzgar al pueblo. Y estaba el pueblo sobre Moshe desde la mañana hasta la tarde. Y vio el suegro de Moshe todo lo que él hacía por el pueblo. Entonces le dijo: ¿qué cosa es esta que tú haces al pueblo? ¿Por qué razón tú te sientas solo y todo el pueblo está sobre ti desde la mañana hasta la tarde? Y respondió Moshe a su suegro: porque viene el pueblo a consultar a Elohim. Amén, amén, amén. Miren qué hermoso sería esto, ¿verdad? Ir con un representante verdadero, ¿verdad? Y decirle qué piensa Elohim de este asunto, ¿verdad? Porque en la escritura dice esto o X, ¿no? Tenemos un problema y queremos que Elohim lo resuelva, que nos resuelva, que nos diga qué hacer. Y el representante, ¿verdad? Directo, ¿verdad? Que Elohim directamente diga de las órdenes, ¿verdad? Qué hermoso sería esto, ¿verdad? Esto debió haber sido desde siempre, ¿verdad? Pero cuando el pueblo, ¿verdad? Que escogió, quería un rey, ¿verdad? Como las naciones, pues ahí se perdió, ¿verdad? Desecharon a nuestro Padre para que fuéramos, fuéramos gobernados por reyes. Hasta la fecha de hoy, estos gobernantes se sienten reyes. Así se dicen llamar presidentes, gobernantes, XX, pero se sienten reyes. Ese es un hecho. O sea que, ¿verdad? Al pueblo lo que pida. Y pues hasta la fecha estamos pagando las consecuencias. Bueno, a ver, tenemos estos tres pasuks, estos tres pasajes. Dice, hay dos opiniones en cuanto a qué día fue cuando Yitro vio a Moshe sentado con el pueblo todo el día. Dice, Rashi cita la opinión de Rabbi Hillá y Rabbi Yehoshua ben Levi en el Midrash, diciendo que fue un día después de Yom Kippur, cuando él bajó del monte con las nuevas tablas de piedra, después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro. El argumento que hay detrás es que es imposible que Moshe haya podido enseñar al pueblo los estatutos, las instrucciones de Elohim antes de la entrega de la Torá, ¿verdad? Como está en el 18. Antes de la entrega de la Torá. Otro argumento suyo es que está escrito que Moshe despidió a Yitro, que se fue a su tierra, mientras que en el libro de Números 10:29 se dice que cuando lo
despidió, le rogó que no lo abandonase, lo cual ocurrió en el segundo año después de la salida, ¿verdad?, de Números 10:11, es decir, después de la entrega de la Torá. Según esta opinión, la sección del Éxodo de Shemot 18:13 al 27 no fue escrita en orden cronológico. Y tiene sentido, ¿verdad? Pero la otra opinión es que es mantenida por otros sabios. La otra opinión es mantenida por otros sabios, es que esta parte sí está en orden cronológico. Que hay dos opiniones sobre estos pasajes, ¿verdad? Más bien sobre la llegada del suegro de Moshe, ¿verdad? Aquí en Israel, ¿verdad? Con el pueblo. Pues ahí están los pasajes para si quieren indagar, ¿verdad? Ya los dimos de que cuando lo despide, ¿verdad? Y estos pasajes, podemos llegar a una conclusión, ¿verdad? Pero los sabios nos dicen, ¿verdad?, que esto pudo haber sucedido después de la entrega de la Torá, de las segundas tablas, ¿verdad?, después del becerro de oro. Pero dicen que porque no pudo haber instruido al pueblo, ¿verdad?, antes de recibir la Torá. Pero, miren, totalmente podemos entender también que Moshe estaba lleno del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Prácticamente Moshe se llenó del Ruach. Y miren, Yitro llegó, hicieron un holocausto, ¿verdad? Comieron, ¿verdad? Hicieron un holocausto a Elohim. Prácticamente vemos que Yitro también fue tocado por el Ruach HaKodesh. Por el Ruach HaKodesh, porque las palabras tan sabias que salieron de su boca fueron totalmente dirigidas por Elohim. Sí, entonces esto sí puede estar en orden cronológico, ¿verdad? Sí puede estar en orden cronológico, como dice la otra opción. Amén. A ver, vemos acá tenemos otro comentario. Permítame. Ok, prácticamente tenemos el mismo comentario en la Torá, ¿verdad? Pero vamos a indagar un poquito más sobre la palabra desde la mañana hasta el anochecer. Dice, ¿acaso es posible que Moshe haya juzgado al pueblo durante todo el día? De ser así, cuando le quedaba tiempo para estudiar Torá o para enseñarla a la nación. Los sabios enseñan que esto alude al hecho de que un juez que adjudica una disputa correctamente y con ecuanimidad es considerado como si hubiera estudiado Torá todo el día, como si se hubiera asociado con Elohim en la creación. Miren, ahí está la respuesta, Ahí está la respuesta y ni siquiera me había dado cuenta, pero aquí esto fue la respuesta de lo que yo dije, ¿verdad? Prácticamente Moshe estaba conectado directamente con Elohim, ¿verdad? Y esto lo podemos entender cuando Mashiach dijo, ¿verdad? Yo no hablo de mi propia cuenta, ¿verdad? Porque recordemos que profeta como Moshe se iba a levantar. Entonces, Moshe también estaba conectado directamente con el Padre. ¿Sí? Prácticamente vemos impartiendo justicia
eh, se puede decir con Torah en el corazón y en la mente, ¿sí? Una justicia correcta, que claramente, miren, es que no es difícil impartir justicia, nada más hay que tener un poco de raciocinio, ¿verdad? Y es todo, ¿no? No se necesita mucho, no se necesita mucho. Ya cuando llega la Torah, pues ya fue más legal, ¿verdad? Más algo más fidedigno, pero de mientras, pues nada más impartir justicia. Lo justo es justo, sea donde sea. Amén, amén. Bueno, vamos a pasar al 16. Dice, cuando ellos tienen una disputa, ellos vienen a mí y yo juzgo entre un hombre y su compañero, y yo les hago saber los estatutos prescritos, las prescripciones de Elohim y su Torah y sus instrucciones. Miren lo que dice Moshe, prácticamente, ¿verdad? También está conectado con el primer comentario que leímos, ¿no? Que se podría decir que sí, ya tenía la Torah, pero bueno, todo es cuestión de estudiar más a profundidad este tema, ¿verdad? Y llegar a una conclusión. Pero miren, aquí tenemos las dos conclusiones, ¿verdad? Unos creen que fue después de que se dio las segundas tablas de la Torah, y otros creen que no, que el versículo está cronológicamente bien escrito. Entonces, ahí es para analizar y cada quien que tome su propia, ¿verdad?, conclusión. Su propia conclusión. Pero bueno, aquí lo más importante es el consejo de un sabio, amados. El consejo de un sabio. A ver, vamos a pasar con ese Pasuk 16. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos algo. Cuando tienen, vienen a mí. Cuando tienen uno, ¿verdad? A ver, vamos a leerlo aquí en la Torah. 16. Dice, cuando tienen algún asunto, uno, vienen a mí y yo juzgo entre el hombre y su prójimo, y doy a conocer los decretos de Elohim y sus enseñanzas. ¿Verdad? Su Torah. A ver, vamos a ver. Dice, el versículo comienza en plural porque, en términos generales, una controversia siempre involucra a dos personas, una de las cuales el demandante se presenta ante la corte para exigir justicia, según Rashi. El Zohar, el pronombre uno, implica que el asunto viene a mí, a fin de juzgar en forma correcta y con justicia. El juez debe ocuparse solamente de los hechos del caso, dejando al margen a los litigantes. Otro comentario dice así, que las prolongadas esperas a la mucha gente tenía que enfrentarse para que Moshe impartiera justicia. Se debía a que había una escala de prioridades. Primero Moshe tenía que responder a las preguntas de los líderes con respecto al bienestar público, consultar a Elohim. Luego adjudicaba las disputas que involucraban a los dirigentes mismos,
dado que esa era la mejor forma de enseñarles cómo aplicar las leyes en la práctica, para que ellos a su vez supieran dirigir al pueblo. Por último, se ocupaba de las necesidades de la población en general. De aquí que la gente común a menudo se veía obligada a esperar su turno. Bueno, era algo, ¿verdad? Como dijo Yitro, esto es desgastante, era algo desgastante lo que Moshe estaba haciendo, ¿verdad? Permítame, déjeme tomar agüita. A ver, acá tenemos otro comentario, ¿no? Ok. Pasemos al 17. 17. Bueno, vamos a leer el 17 y 18 para terminar. Ok. Ya para terminar, ¿qué tiempo vamos? Ok. Bueno, 17, 18 para terminar. Los vamos a leer juntos. Y dijo el suegro de Moshe a él: no es bueno esta cosa que tú haces. De cierto te agotarás, también el pueblo que está contigo, porque es pesado esto. No podrás hacerlo tú solo. No podrás hacerlo tú solo. Miren, ¿verdad? Qué pesado es esto cuando vas a lugares, ¿verdad? Del gobierno, ¿verdad? A arreglar papeleos, a hacer esto, a hacer lo otro. Imagínense, si hoy en la actualidad se nos hace a veces muy pesado, muy, ¿cómo les diré? A veces se tardan mucho, ¿no? Y bueno, es fatigante, ¿no? Es desgastante porque a veces ves y los ves nomás haciéndose majes, ¿verdad? Y no te atienden. Y es desesperante, ¿no? Desesperante. Ahora imagínense un solo varón atendiendo asuntos de cerca de 2 millones de personas o más. Bueno. Entonces vemos esto. Vamos a ver primero lo que está acá en la Torah. Dice, el suegro de Moshe, al identificar una vez más Yitro como el suegro de Moshe, la Torah le rinde homenaje, pues estaba a punto de ofrecer el sabio consejo que constituiría la pauta del sistema judicial y normativo que guiaría al pueblo de Israel durante todos los años que pasarían en el desierto. ¿Verdad? Entonces vemos esto muy. Aquí está la pauta, ¿verdad? Prácticamente aquí se inició, gracias a Yitro, tenemos también en los países supremas cortes, ¿no? Jueces y todo lo que representa la burocracia, ¿verdad? En los países, la política, ¿no? Los jueces, la Suprema Corte, ¿no? El Beit Din, ¿no? Y los policías, todo esto, ¿verdad? Que va de rangos, ¿verdad? Va de rangos desde la policía que cuida hasta la Suprema Corte, ¿verdad? Que vendría siendo el Sanedrín, ¿verdad? Los jueces. Bueno, aquí sobre ciertamente te agotarás, sobre esta palabra. Y ahorita vamos a pasar a un poquito del Bri Harashá, ¿ok? Dice, ciertamente te agotarás, como están en el Pasuk 18, ¿verdad? De cierto te agotarás.
Dice, la forma verbal compuesta del hebreo suele interpretarse en sentido enfático, y de allí nuestras traducciones de la frase. Dice, otro comentario dice, ofrece otras interpretaciones. La fatiga se presenta de dos etapas. Primero, la persona se siente un poco débil, pero todavía puede seguir cumpliendo con sus deberes. En la segunda etapa, ya es incapaz de hacerlo. Otra interpretación posible es que no solamente Moshe, quien soportaba la carga principal, caerá víctima del agotamiento, sino también los demás líderes. Sí, ¿no? Si no había una organización correcta, se podía llegar hasta el punto de quiebre, ¿verdad? Hay un punto de quiebre donde, ¿qué ha pasado en los senados, verdad? ¿Qué ha pasado? Que se agarran a golpes, ¿no? Cuando hay un punto de quiebre, ¿no? Que no llegan a un consenso, ¿no? A una resolución, ¿verdad? De todas las cosas que se hablan y llegan a un punto de quiebre donde se quiebra todo, ¿verdad? Y pasa esto que, como aquí en Estados Unidos, se cierra el gobierno. Dice, no llegamos a un acuerdo y se cerró el gobierno. ¿Por qué? Porque llegaron a un punto de quiebre, aún no llegaron a una solución, ¿verdad? Y se quiebra todo. Entonces aquí Yitro ve todo esto, ¿verdad? Claro, con una experiencia, ¿verdad? De maestro llegó Yitro. A ver, vamos, acá tenemos otro comentario sobre el 17 y el 18. Dice, Moshe Rabino necesitaba este consejo de su suegro. Hashem no le dijo esto a Moshe, sino un hombre recién convertido que tenía una sabiduría natural dada por el cielo y ganada a través de su experiencia en la vida. De esto aprendemos la importancia de escuchar a los consejos de los ancianos y nuestros compañeros que el Eterno nos ha dado, como está escrito en el libro de los Proverbios, ¿verdad? En Mishlei 11:14, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia del consejero está la victoria. En otro proverbio 15:22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejos triunfan. O tenemos otro proverbio 19:20, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Miren qué sabio consejo ¿eh? Lo voy a leer de nuevo, me gustó. Escucha el consejo y acepta la corrección. Miren qué importante es esto cuando nos equivocamos. Nos podemos equivocar, somos seres humanos y en cualquier asunto nos podemos equivocar, en cualquier asunto. Miren, nadie es perfecto, pero aceptar la corrección y el consejo, más bien aceptar con humildad, ¿no? Hay que tener humildad para aceptar una corrección. Mira, estás mal, esto está mal, esto que estás haciendo está mal, ¿verdad? Bueno, para que seas sabio el resto de tus días. Dice, tenemos otro proverbio 27:9, dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. ¿Verdad? Dulce para su amigo es el consejo del hombre.
Y luego dice aquí, dice, Moshe no recibió esta revelación del cielo, sino de un hombre. Hashem nos ha dado personas a nuestro alrededor para aconsejarnos a través de ellas. Un sabio escucha consejos de los demás, ¿verdad? Un sabio escucha consejos de los demás, pero hay que tener cuidado, amados. Hay que tener cuidado. ¿De quién se recibe el consejo? Hay que tener cuidado de quién se recibe el consejo. Miren, tenemos en Segunda de Samuel 16:23. Segunda de Samuel 16:23. A ver, lo voy a leer aquí en una Reina Valera que tenemos aquí. Lo escogimos, ¿verdad? Dice así. El consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Elohim. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. So que había, fíjese, este era un hombre sabio, pero ya se le había dado, ya traía rabia en contra de David, ¿verdad? Entonces aconsejó a Absalón. Él fue el que aconsejó a Absalón a que adulterara con las concubinas de David, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con los consejos también. No nomás así, hay que ver de quién vienen. Miren, hay que ver de quién vienen y el consejo tiene que estar conectado con la Torah, ¿sí? O sea, agarramos un consejo, pero el consejo no tiene que quebrantar la Torah. Si alguien te da un consejo para quebrantar la Torah, hay que abrir bien los oídos y ver de quién viene el consejo. Consejo de quebrantar la Torah, hay que tener cuidado. Dice, el que piensa que va a recibir toda la dirección directamente de los Shamaín del cielo, tiene soberbia y altivez de espíritu, de Rúa. Hashem ha creado la dependencia de los demás para que el hombre aprenda a ser humilde y sensible a las opiniones de los demás. La esposa ha sido creada para aconsejar a su marido, ¿verdad? Como está en el libro de Bereshit 21:12, ¿verdad? Que Elohim le dice, escucha a Sara. El consejo de Yitro vino de los Shamaín, pero por medio de un hombre. Si no vivimos en unidad, vamos a cometer muchos errores, pero hay que tener cuidado para no unirse con los malvados, porque dan malos consejos, como está escrito en el libro de los Tejilín. En el libro de los Tejilín, más bien el Tejilín 1, ¿verdad? Que prácticamente yo creo que es el Tejilín number 1, ¿verdad? Que dice así: cuán dichoso es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Los impíos son hombres sin ley, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Hashem está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Amén, amén, amén. Miren, el consejo tiene que estar prácticamente conectado con la Torah, ¿sí? Si te dan un consejo, pero el consejo hace que tú quebrentes la Torah, pues no es un buen consejo. Si el que te va a dar el consejo
es alguien que no guarda los mandamientos, no obedece la Torá, pues no te va a dar un buen consejo. Así es que hay que tener cuidado de quién viene el consejo. A ver. Tenemos en el Tejilín 33, 10 al 11. Hashem hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo de Hashem permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Amén, amén, amén. Pues prácticamente les puedo decir que los consejos ya están en toda la instrucción, ¿verdad? Si usted quiere un consejo, consulte las instrucciones de Hashem. Consulte las instrucciones de Hashem, ¿verdad? Y pues también hay gente sabia, ¿no? También hemos aprendido en la vida, anduvimos en el mundo, descendimos a los lugares más bajos de Egipto. Tuvimos que haber aprendido algo, amados. Tuvimos que haber aprendido algo, ¿verdad? Algo nos enseñó la vida. Y es no confiar en cualquier persona, ¿verdad? Eso es un buen consejo, ¿verdad? No confiar en cualquier persona que nos pueda desviar, ¿verdad? Del camino correcto. Bueno, vamos a hablar un poco en el Brit Hadashah, pero lo vamos a hacer mañana. Lo vamos a hacer mañana. Y yo creo que hasta aquí hemos terminado. No se nos pasa nada. Creo que no. Baruch Hashem, amados. Sí, hicimos buen tiempo. Creo que hasta aquí. Vamos a hacer la verajá por la lectura de la Torá. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam natah betocheinu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo a nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que nos diste tu bendita Torah. Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem. Amados Sajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.